Bienvenidos a una emisión más de Esta Semana en el Congreso. El Senado de la República avaló la Ley Federal de Transparencia. Además, la Cámara de Diputados aprobó desindexar el salario mínimo. Con 346 votos a favor, la Cámara de Diputados aprueba la Ley de la Tesorería. El titular de la Función Pública explicó ante diputados la política anticorrupción del gobierno federal. Quédese con nosotros, comenzamos. Comenzamos con la información de esta semana. En el Senado, al presentar el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana afirmó que el dictamen presentado es resultado de 6 meses de trabajo y que además recoge la experiencia de 12 años del INAI y demuestra el compromiso del Senado con el tema. Muy importante decirlo. Y dimos cuenta. Consolida y fortalece el derecho a acceso a la información y el sistema como tal, el Sistema Nacional de Transparencia. Este instrumento nos va a permitir prevenir el abuso del Estado, luchar contra la corrupción. La siguiente comisión en fundamentar el dictamen fue la de Gobernación, cuya presidenta dijo que la ley desarrolla las bases y principios para que los sujetos obligados cumplan con lo establecido en la reforma constitucional del año pasado. Y fomentar una cultura de transparencia. Propiciará esta ley la participación ciudadana en la forma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, promover y fomentar una cultura de la transparencia y acceso a la información pública. La última comisión dictaminadora en presentar su fundamentación fue la de Estudio Legislativo Segunda. Su presidente afirmó que la nueva ley de transparencia establece mecanismos para transparentar el manejo de recursos públicos que ejerzan los partidos políticos y los sindicatos y que el legislativo no quedó exento de ninguna manera. Que no solamente en materia de las obligaciones del Poder Legislativo, sino de los grupos parlamentarios y de cada uno de los legisladores integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, tenemos plena vigencia en nuestras obligaciones genéricas y específicas. La sesión continuó con la etapa de posicionamientos partidistas. Ahí el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, dijo que la bancada estaba en contra del dictamen porque existen diversos temas pendientes no contemplados en la ley de transparencia, como la opacidad en materia de derechos humanos. Desgraciadamente no son sujetos obligados directamente el poder mediático y las transnacionales. La información que se puede exigir de los poderes fácticos no señalados directamente por la ley es de manera indirecta por algunas obligaciones de transparencia insuficientes que tendrán algunas autoridades. Por el contrario, el Partido Verde Ecologista anunció su voto a favor, expresando que el trabajo en materia de transparencia y acceso a la información pública en México se han perfeccionado los instrumentos jurídicos. El marco jurídico de nuestro país. El texto de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no solamente atiende de manera cabal a la reforma constitucional del 14 en esta materia, sino que el Congreso de la Unión predicará con el ejemplo de desarrollar en el ámbito federal los mandatos contenidos en esta ley general. El PRD dijo que con la reforma se crea una herramienta que permitirá al Estado combatir la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de la información pública. Donde la autoridad no cumpla, tienen que generar una simbiosis, porque la rendición de cuentas requiere de que haya transparencia, ahí donde hay transparencia requiere que haya instrumentos de fiscalización, y ahí donde hay fiscalización y si se detectan usos irregulares de los recursos públicos, tiene que haber combate a la corrupción. El Partido Acción Nacional indicó que se busca avanzar en materia de gobierno y de parlamentos abiertos, garantizando además el derecho individual a la información. Uno de los grandes temas en los que se dio un importante avance y que fue una propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional fue el desarrollo de los principios del gobierno abierto. Esto es un hito en el país, pues es la primera ley que desarrolla los principios del gobierno abierto y que establece prácticas de parlamento abierto para el Congreso y de justicia abierta para los órganos del Poder Judicial.
El último posicionamiento fue el del Partido Revolucionario Institucional a través de la legisladora Lilia Merodio Reza, quien destacó que la reforma marca un antes y un después en la materia a nivel nacional, ya que el INAI tendrá mayores atribuciones que permiten garantizar a la ciudadanía que los sujetos obligados entreguen la información solicitada. Estamos convencidos que en un Estado democrático se legitima en la medida en que su sociedad conoce de las decisiones que toma su gobierno, la razón de las mismas, sus objetivos y resultados. La discusión en lo general, senadores de los grupos parlamentarios debatieron acerca de los objetivos de este dictamen por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otros rubros abordaron los temas de otorgamiento de recursos a sindicatos, así como el papel del Poder Legislativo como sujeto obligado. Mayor transparencia. Las cámaras se han convertido en el paraíso de los privilegios, del secretismo, de la discrecionalidad, del derroche, de la inequidad y de la corrupción. Muchos no participamos en las decisiones, pero no obstante, todos toleramos la corrupción en casa. El silencio nos ha hecho cómplices. Los mexicanos deben tener la certeza que este nuevo instrumento legal responde a las demandas y circunstancias nacionales y los empodera con instrumentos sencillos y eficaces en el ejercicio de su derecho a la información pública. Incorporamos la obligación de las cámaras del Congreso para permitir la participación ciudadana en el proceso legislativo, para facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en estas cámaras. Luego no se obliga a las empresas productivas del Estado a informar los apoyos que le dan a los sindicatos. Y acabamos de tener la revisión contractual del contrato colectivo de trabajo, donde Pemex le otorga el doble de apoyos al sindicato petrolero. Ha quedado establecido ahí que están obligados los grupos parlamentarios. Ya eso obedece el cambio de redacción. A la hora de revisar nos dimos cuenta que habíamos ido a detalle. Me parece, y eso es lo que quiero dejar en esta tribuna, estoy seguro que este Senado y sus grupos parlamentarios estamos obligados a rendir cuentas. El dictamen suprime avances para el ejercicio del derecho al acceso a la información. Es incongruente con respecto a la Ley General de Transparencia y, por si fuera poco, va en contra de las garantías constitucionales de audiencia. El Pleno de los Senadores avaló con 88 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones este proyecto de decreto, cuyo propósito es abrogar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, a su vez, expedir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cabe recordar que uno de los ejes torales es garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, entre otros sujetos obligados. En la discusión en lo particular, los senadores Manuel Bartlett Díaz, de la fracción del Partido del Trabajo, y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, presentaron propuestas de modificación en lo relativo al Poder Judicial de la Federación y la interpretación de la ley misma. Ambas proposiciones fueron rechazadas por el Pleno en votación económica. Los jueces y magistrados, la transparencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un tratamiento privilegiado que no tienen los demás poderes y sujetos obligados. Por esos privilegios ante un poder cerrado, gremialista y proclive al nepotismo, no existe justificación constitucional. Se establezca algunas reglas de interpretación respecto de por lo menos los siguientes 10 conceptos generales. 1. Violaciones graves a derechos humanos. 2. Seguridad nacional. 3. Defensa nacional. 4. Seguridad pública. Finalmente, con 77 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó este proyecto en materia de transparencia. El documento fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales correspondientes. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal
de transparencia y acceso a la información pública. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Vamos a un corte y volveremos con la actividad en la Cámara de Diputados. Por cierto, usted puede conocer a todos y cada uno de los integrantes de la Cámara Baja a través de las cápsulas Conoce a tus diputados, que se transmiten a lo largo del día en la transmisión del canal del Congreso. Regresamos. Cuando regresemos, Cámara de Diputados avala reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo.